Nicolas Cage va a ser el Hombre Araña, pero su plan no es ser un hombre que se comporta como araña, sino una araña que se comporta como hombre. Spider-Man Noir se estrenará este año en Amazon Prime. Y este podría ser el sueño cumplido de un tipo que ya intentó ser Superman varias veces y que además se puso el nombre de un superhéroe. Recordemos que Nicolas Cage es sobrino del legendario director Francis Ford Coppola, pero para evitar el camino fácil se inspiró en Luke Cage, el personaje de Marvel, para su nombre artístico. Hoy por hoy Nicolas Cage es un meme, y él lo sabe y lo tiene sin cuidado. Nadie puede dejar de reírse viendo sus delicadas y sutiles expresiones en El beso del vampiro, e incluso se viralizaron cientos de videos en los que se reunían los ataques de ira de sus personajes, convirtiéndolo para las nuevas generaciones en un hazmerreír mundial. Se lo tilda de exagerado, sumamente sobreactuado y deliberadamente excéntrico hasta el delirio. Pero lo que las nuevas generaciones, tan nubladas por la banalidad, no saben es que este tipo, como dijo Ethan Hawke, es probablemente el actor más brillante desde Marlon Brando, que tampoco conocen. Así que en este video vamos a hablar de la genialidad de Nicolas Cage y de 3 películas que lo convirtieron en un ícono absoluto. Acompáñenos. Nicolas Cage ha trabajado con los mejores directores de los últimos tiempos, con Scorsese, con el fallecido y monumental David Lynch, con los hermanos Coen, con Francis Ford Coppola, entre otros. Pero ¿qué es lo que hizo que este actor, ahora tan infravalorado, haya llegado hasta lo más alto de Hollywood, ganando el Oscar en 1997, cobrando 20 millones por película y alcanzando una fortuna, antes de quedar en la quiebra, de 150 millones de dólares? Pongámoslo fácil, es alguien realmente original. Y es que puedes opinar de él lo que quieras, pero nunca has visto a nadie actuar como él. Como dijo en algún momento su buen amigo Charlie Sheen, él no busca la aprobación de nadie. Y fue esa obstinación y esa autenticidad la que reconocieron estos grandes directores y que los llevó a elegirlo como líder peculiar de sus proyectos, algunos que ya hacen parte de la historia del cine. Una de mis películas favoritas de Nicolas Cage, sin duda, es Raising Arizona, de los hermanos Coen. Para mí, esta película es como un milagro porque básicamente es como ver esas animaciones que tanto nos gustaban cuando estábamos pequeños, como los Looney Tunes o El Pájaro Loco, pero perfecta y magistralmente trasladadas a la vida real, con un toque un poco inquietante de delirio. Esta es la segunda película de los Coen y con ella intentaron hacer algo radicalmente diferente a su debut. La historia se trata de un ex convicto aparentemente incorregible interpretado por Cage que se casa con una policía y que, al descubrir que es infértil, roba un bebé de una famosa pareja de Arizona que tiene quintillizos, pues consideran que Dios les ha dado demasiado. Persecuciones delirantes con perros y sureños locos que parecen salidas de una pesadilla por indigestión de la cultura pop, un exageradísimo y macabro motociclista del apocalipsis que lanza granadas a pequeños conejos y que representa la tendencia criminal, además de los personajes más excéntricos y estúpidos y que resultan caricaturescos y absurdamente carismáticos, configuran esta obra de arte en la que Cage se luce de principio a fin. Y recordemos un detalle, solo tenía 22 años. Aunque tuvo que hacer casting, pues aún no pasaba de actor prometedor, específicamente 20 castings porque los hermanos Coen no estaban seguros, demostró un compromiso total, como hace en cada una de sus películas, y se tatuó al pájaro loco Woody Woodpecker en el brazo, puesto que su personaje se basaba parcialmente en él, y podemos evidenciarlo por sus movimientos frenéticos y por su peinado puntiagudo y alocado. Hay que decir que la grabación no fue fácil porque los Coen desde entonces ya se distinguían por su rigidez al guión y Cage, aunque muy joven, quería improvisar y contribuir todo el tiempo. Incluso se dejó un cómico bigote que los directores decidieron incluir.
pero lo importante es que ya desde ese momento se caracterizó por entregarse completamente a los papeles y tener éxito, sobre todo cuando se trataba de actuaciones extravagantes, delirantes y sumamente peculiares y alejadas del naturalismo clásico que sigue siendo tan valorado en Hollywood. A lo que voy es que la razón por la que se juzga a este actor como exagerado o sobreactuado es porque se piensa que el realismo o la actuación de método es lo único que tiene valor en el cine. Y es muy tonto porque en el teatro y en corrientes trascendentales como el expresionismo alemán ya se demostró que la expresividad a veces puede estar por sobre lo verosímil. Y esta película queda como un baluarte porque nos recuerda lo que se puede lograr cuando un actor es capaz de convertirse casi literalmente en un dibujo animado. Wild at Heart es mi película favorita de Nicolas Cage. Y quizás porque fue dirigida por el mejor director de cine de nuestra época, que no es otro que David Lynch, y que fue uno de los pocos que logró entender y explotar todo el potencial que tiene este actor porque acaso era tan excéntrico como él. De Sailor siempre recordamos que su chaqueta de víbora es símbolo de su individualidad y de su creencia en la libertad personal. Y esto parece dado por el universo, porque dicha frase representa perfectamente la actitud y la trayectoria de Cage, siempre rupturista, siempre cool, pero a su extraño modo. Estamos hablando de una fábula siniestra y disparatada que se enfoca principalmente en la pasión y en el sexo de una pareja de muchachitos que no puede ser más inflamable. Laura Dern, en su mejor momento, compone a la distraída, creativa y un poco tonta Lula, y Cage, un fenómeno pseudo Elvis. Es gracioso porque en la vida real se casó con la hija de Elvis, que baila heavy metal y que destruye a golpes el cráneo de un matón armado en los primeros 5 minutos de la película. Es capaz de lucirse no solo con su extravagancia, sino con su intensidad total. La neurótica madre de Lula no está de acuerdo con que un asesino despiadado viva con su inocente y erótica hija, así que busca un asesino aún más despiadado para que vaya tras ellos y acabe con todo. Esta road movie lisérgica que alucina y coquetea con el mago de Oz, hay una bruja buena y una bruja mala, era demasiado para lo que el pobre y respetado público estadounidense podía soportar. Cuando hicieron una proyección de prueba, más de 120 personas se pararon y salieron alegando que aquel director había que encerrarlo y no dejarlo hacer una película nunca más. Pero sí fue suficiente para llevarse la Palma de Oro en Cannes. Lo que pasa es que Cage se distingue en las películas precisamente por su rareza, porque con sus expresiones exageradas luce fuera de lugar. Pero en esta historia pasa algo muy extraño, porque es tan salvaje y extravagante que parece que fuera el mundo al que en verdad pertenece, pues encaja a la perfección, como si fuera el terrible infierno del que ha escapado. Me da la impresión de que no es que Cage sea raro, sino que las películas de nuestra época son demasiado corrientes y que existe todo un mundo de posibilidades creativas aún por desarrollar y que pueden ser tan salvajes y excéntricas como quieran. La fortuna de Cage es que no se conforma con los estándares establecidos y sigue siendo él, en una tonta y barata película de acción como en una gran obra maestra en la que puede desplegar toda su genialidad. Nicolas Cage ganó el Oscar con Living in Las Vegas en 1997 y esta se distingue de las dos películas que ya hemos mencionado porque se trata de un drama. Y es muy normal pensar que Cage es una suerte de payaso o una excentricidad divertida. Él mismo dice en una entrevista que a la gente le gusta pensar que está loco y así han alimentado montones y montones de memes. Pero ¿qué pasa cuando protagoniza una película muy seria? Es más, devastadora. El escritor de Garfield solía decir que para dibujar un gato animado, primero había que dibujar uno real. Y ese es el caso de Cage. Él puede protagonizar personajes serios y realistas como ya ha demostrado en montones de oportunidades. No por nada, el tipo se volvió uno de los actores más rentables de los años 2000. Él decide interpretar personajes excéntricos porque se ajustan a sus características y a la idea que tiene del cine y a lo que intenta proponer. En esta oportunidad se juntan ambos casos. Cage interpreta a un alcohólico que ha decidido morir.
Y de alguna forma es conveniente porque el tipo siempre se comporta como si estuviera borracho. Pero ¿qué tal si puede abalanzarse sobre la ciudad de Las Vegas como un huracán hediondo que vacía las licorerías y destruye unos cuantos moteles? El drama es palpable. Este tipo está tan destruido por algo que le pasó a su familia y que no sabemos con exactitud, pero también es un bufón triste que busca prostitutas y que nunca se acuesta con ellas. Lo que quiere es cuanto mucho hablar, pero tampoco volverse una carga para nadie por su eventual autodestrucción. Aún así es capaz de enamorarse y de cambiarle la vida a una prostituta magullada y atormentada, extraordinariamente hermosa. Vemos sus salvajes e irreales espasmos, salvo que no son irreales porque es lo que en verdad le ocurre a un alcohólico en serio. Porque los litros y litros que apura no son exagerados para los que en verdad puede tolerar una persona. Y sí, Cage también estuvo borracho en algunos momentos de la grabación y contrató a un poeta alcohólico para que fuera su mentor. A lo que voy es que no es coincidencia que con esta película se haya ganado el Oscar, pues la mayoría de las veces la podredumbre y la miseria humana, la realidad, pueden ser más extravagantes que realistas, más rocambolescas y difíciles de dimensionar que el sobrio y calculado naturalismo.